sesión informativa del programa Eurotrainee alumnado. En un día muy triste para toda España por el accidente ferroviario ocurrido ayer. Es por este motivo por lo que hemos empezado unos minutos más tarde. Venimos a tener un minuto de silencio por las víctimas. Gracias por entenderlo. Dicho esto, debemos seguir trabajando, en nuestro caso, por la FP. Para nosotros es una gran satisfacción compartir este rato con vosotros, con los centros educativos y con todas las personas que hacéis posible que podamos ofrecer más y mejores oportunidades a nuestro alumnado. Antes de entrar sobre el programa, me gustaría situar brevemente por qué apostamos por la internacionalización y qué papel ocupa en el Plan Estratégico de Formación Profesional de la Comunidad Valenciana. Ya sabéis que a nivel europeo la movilidad formativa, la cooperación entre los sistemas educativos y la igualdad de oportunidades son prioridades claras. La Unión Europea impulsa el intercambio y las movilidades de estudiantes como estrategia de cohesión y de unidad de Europa. En este marco, el Fondo Social Europeo Plus apoya los programas de Eurotrainee con su financiación. A nivel estatal, también la Ley Orgánica 3/2022 tiene como eje la internacionalización, dedicándole un capítulo entero. Y, por supuesto, desde la Comunidad Valenciana, siendo uno de los ejes estratégicos de nuestro proyecto. Creemos que la internacionalización aporta competencias tanto personales como profesionales como transversales a nuestro alumnado y creemos que este programa es una gran oportunidad para todos y todas. Entrando ya en el programa, deciros que los alumnos van a realizar o van a tener la oportunidad de realizar estancias formativas en empresas, entidades y centros educativos de toda Europa. En esta convocatoria hemos introducido algunas mejoras importantes, fruto ya de nuestra experiencia con este programa, y una de ellas es precisamente diferenciar entre dos convocatorias. Por un lado, el Eurotrainee alumnado, que es lo que vamos a explicar hoy, y por otro lado, el Eurotrainee profesorado. Esto nos permite ajustar mejor los objetivos y las necesidades de cada uno de los programas, en este caso al alumnado y en el otro caso al profesorado. Además, hemos aumentado el número de plazas. Este año hay 666 plazas formativas para los alumnos y alumnas de formación profesional. Un gran esfuerzo de organización y, por supuesto, financiero que se ha hecho desde la Dirección General de Formación Profesional y financiado por el Fondo Social Europeo Plus. También hemos intentado simplificar los procesos de solicitud y también los controles y las baremaciones externas. Además, hemos querido que esta vez los alumnos y alumnas puedan llegar a más lugares, a más países de la Unión Europea y no basarnos exclusivamente o mayoritariamente por el coste económico. Así que, bueno, hemos reforzado además también de manera muy especial los criterios de inclusión y la compensación de desigualdades y así hemos incorporado en la baremación aspectos que garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso al programa, atendiendo a las situaciones de desventaja social, económica o personal del alumnado y alineándolos con los valores de equidad e inclusión que definen nuestro sistema educativo. Por último, decir que nada de esto sería posible sin vosotros, por supuesto, sin todo mi equipo, por todos los que lucháis día a día por mejorar la formación profesional. Muchas gracias y os dejo con Noelia y con Rafa para que os expliquen los pormenores del programa. Gracias y que pasáis un buen día. Gracias, Marta. Bueno, primero que nada, comentar que el marco legal del programa Eurotrainee, que vamos a pasar a explicar, está regulado por la resolución publicada el 16 de diciembre de 2025. Este texto es la única referencia oficial y vinculante. Esta información vamos a hacerla para una mayor comprensión e interpretación de la normativa
y acompañaros tanto a centros y a alumnos en este proceso, pero no sustituye al texto legal. Primero que nada, para ponernos un poco en contexto de la Dirección General de FP, ¿vale? Os presentamos aquí el organigrama que tenemos dentro de la Dirección General. Está formado por la directora general, que es Marta Armendia, que acaba de introducir este webinar, y luego lo dividimos en dos subdirecciones, la subdirección de formación profesional, liderada por Pepe Muñoz, y la subdirección de orientación y cualificación profesional, el VQP, liderada por Daniel Arias. Cada una de estas dos subdirecciones tiene dos servicios. Dentro de la subdirección de formación profesional tenemos el servicio de ordenación y planificación de FP, liderado por Tania Fernández, y tenemos también el servicio de innovación y fondos europeos, liderado por Noelia. Este servicio es en el que está incluido el Eurotraining, el programa de Eurotraining. Y dentro de las subdirecciones del VQP tenemos el servicio de acreditación de competencias, liderado por Alberto Herranz, y el servicio de orientación profesional, liderado por David Montalva. Como os decía, el servicio de innovación y fondos europeos es de donde nace el programa de Eurotraining. Este servicio, luego a su parte, está dividido en tres grandes bloques o tres grandes secciones. La sección de innovación, donde tenemos estos 5 ATDs colgando de ella, y la sección de internacionalización, que de aquí nace el Eurotraining, liderado por Rosa y por Rafa. Y luego tenemos la sección del Fondo Social Europeo para justificación de todos y cada uno de los programas que se sacan desde la Dirección General de FP. Pues una vez puestos un poco en contexto de cómo está formada la Dirección General, pasamos a comentar el programa de Eurotraining. Rafa, adelante. Vale, muchas gracias, Noelia. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los que estáis ahí al otro lado. Se me hace un poco raro hablar a una cámara y no hacerlo en presencial, pero bueno, vamos a intentarlo hacer lo mejor que se pueda. Antes que nada, quiero dejar claro, quiero que estéis tranquilos de que todo esto se está grabando, ¿vale? Igual que la presentación que vamos a proyectar a lo largo de toda la sesión, la dejaremos colgada en la página web, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, en la primera diapositiva veis ahí 3 grandes QRs impactantes, ¿vale? Pues os voy a explicar de manera muy sencilla, ¿vale? Cada uno de ellos. El primero es uno que tenemos en color moradito, que sería el QR de la asistencia. Esto no es que tengáis la obligatoriedad de asistir a esta sesión, pero sí que a nosotros nos es importante, si podéis rellenarlo, por favor, porque vuestra asistencia o no, la asistencia de los centros, bueno, es algo que recogemos los datos que luego tenemos para nosotros, ver la gente que está interesada en este programa o no, para luego las siguientes convocatorias, pues siempre es un dato que nos ayuda, ¿vale? Luego tenemos el otro QR, que es así color anaranjado, que es el formulario de dudas. Durante toda la presentación vais a tener estos 3 QR en pantalla, ¿vale? No os preocupéis ahora en coger y enlazarlos, simplemente atender un poco más a la explicación y luego los enlazaréis. El formulario de dudas es un formulario de Microsoft, del Forms, con el que trabajamos nosotros, para que vosotros completéis ahí en función de la temática de la duda, que ahora veréis que hay en el formulario 3 o 4 o 5, no recuerdo bien, aspectos o temas por los que podéis preguntar dudas. Las vais colgando ahí y a lo largo de la sesión nuestra compañera Rosa las estará gestionando y al final daremos unos minutos para responder de manera general las que sean más recurrentes. No obstante, si las que se queden, ese archivo que se generará, veremos las preguntas, las responderemos por escrito y las colgaremos también en la página web. Vale. Nos queda el último. El último QR es el enlace directo a la web de Eurotraining. ¿Vale? Aquí, si me vais a permitir, voy a ver si puedo compartir la web y vamos directamente y os explico cómo llegar. A ver si mis compañeros ahora me pueden confirmar. Vale. ¿Me podéis confirmar que Sí que se ve, Rafa. Estoy Correcto. proyectando la web? Vale. Gracias, Rosa. Vale, pues nada, yo quiero explicaros un poco la ruta, ¿no? Desde de la web de la Consellería, cómo llegar a toda la documentación que os va a ser bastante importante para todo el proceso de solicitud del Eurotraining alumnado. ¿Vale? Entonces, esta sería inicio, la web de la Consellería. Estaríamos dentro de formación profesional.
Dentro de formación profesional nos iremos a formación profesional y enseñamiento del régimen especial. Dentro de formación profesional. Y una vez aquí, pulsaríamos en el botón de innovación. Dentro de innovación, programes internacionales. Dentro de programas internacionales, Eurotraining. Y aquí en Eurotraining tenemos varios desplegables. Aquí ahora mismo está colgado el vídeo de difusión que hemos hecho con algunas preguntas, bueno, con algunos consejos o algunos tips de cómo solicitar. Y aquí será donde colgaremos también luego este documento que os he dicho de preguntas frecuentes. Aquí tenemos colgado toda la información relativa al reconocimiento de formación en empresa, ¿vale? O FCT en los casos de los ciclos LOCSE, perdón. En el siguiente desplegable vamos a encontrar los documentos que son, digamos, más oficiales, que son la resolución. Hemos generado un documento de instrucciones para los centros educativos, que es un poco resumen de la resolución, para que no sea tan arduo de leer y sea un poquito más clarificante. Y también hemos añadido un apartado aquí de puntuación por género, que más tarde luego os explicaré cuando hablemos un poquito del baremo, ¿vale? Aquí tenéis el enlace de hoy, de la sesión de Eurotrainee, y aquí también hemos colgado el cronograma del proceso de selección con las fechas, ¿vale? Que ahora después os pasaré a explicar. De todas maneras, tened en cuenta que ahora mismo todo lo que hay aquí en Eurotrainee hace referencia exclusivamente al alumnado, ¿vale? Se está cambiando la web y en un futuro, espero que breve, aparecerán, o la idea es que aparezcan dos botones diferentes que diferencian alumnado y profesorado, ¿vale? Pero no os preocupéis por eso, porque toda la información va a estar colgada de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Vale, voy a volver a la presentación. A ver. No. Si podemos volver. Vale, ahora sí que se está viendo la presentación, ¿me lo podéis confirmar? Sí, Rafa, se ve y la tienes que hacer grande. Vale, perfecto. Ahora, vale. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, ¿vale? Lo que vamos a ver en esta sesión es qué es Eurotrainee alumnado, quién puede participar, una breve descripción del procedimiento, qué figuras acompañan al alumnado y, bueno, un poquito la función de cada figura en los centros y, bueno, errores frecuentes que debemos evitar que a lo largo de, bueno, la anterior convocatoria y por otras convocatorias de otros procedimientos, pues hemos detectado y vamos a ver si podemos evitarlos al máximo posible. Bueno, pues Eurotrainee, para quien no lo sepa o quien no haya participado en la convocatoria anterior, es un programa que, como bueno, creo que ha explicado Noelia también y Marta en su presentación, que es un programa que nace de fondos nuestros de la Generalitat, de la Comunidad Valenciana, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Es un programa propio, ¿vale? Tenemos los programas Erasmus, que son programas que están gestionados por la Agencia Nacional, financiados por la Comisión Europea, pero este programa es nuestro propio de la Comunidad Valenciana. Va dirigido alumnado de FP, grado medio y grado superior, y el objetivo es que este alumnado haga estancias en empresas o entidades dentro de la Unión Europea para su reconocimiento después como formación en empresa, como horas formativas de parte de sus estudios. El objetivo es mejorar la empleabilidad y las competencias del alumnado y nada, como he dicho, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Datos clave. Bueno, ya ha adelantado también la directora general que en esta convocatoria vamos a sacar 666 plazas que van a estar repartidas en estancias de 4 o 6 semanas. Diferencia también de la anterior convocatoria y van a estar repartidas estas plazas por todos los países de la Unión Europea, independientemente del nivel de vida que tengan esos países. Bien, publicación de las plazas, un poquito ya más al grano. Esta primera convocatoria vamos a hacer la publicación este próximo viernes 23 de enero. Ahí van a salir el 90% de las plazas, de las 666 plazas. ¿Vale? Sí que es verdad que hay un plazo un poquito corto, ¿vale? Pero no os preocupéis porque va a haber una segunda convocatoria, ¿vale? Todos aquellos que por lo que sea ahora no les dé tiempo, no tengan claro si se van a inscribir o no,
podrán hacer la segunda convocatoria, que será durante el mes de abril. Todavía no tenemos la fecha, pero en esa convocatoria se sacarán el 10% más o menos que queda, más todas las plazas vacantes que no se hayan adjudicado en esta primera convocatoria, ¿vale? ¿Quién puede participar? Bueno, como he comentado antes, es exclusivo para alumnado de grado medio y grado superior, ¿vale? No entrarían en los cursos de especialización. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque así nos lo pide el Fondo Social Europeo. Es para centros públicos y sostenidos con fondos públicos, los concertados. Es requisito tener 16 años cumplidos y también cumplir con los requisitos del país de destino. Esto quiere decir, pues, cualquier requisito que el país de destino nos solicite, administrativo o sanitario, pues en ese momento tenemos que cumplirlo. Me refiero sanitariamente, pues vacunas, o administrativo si no va a ser el caso de pedir un visado porque vamos a estar dentro de la Unión Europea, pero cualquier otro requisito. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta por parte del alumnado? Pues mirad, muy importante, ya que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, que los alumnados nos rellenen 3 cuestionarios que van a ser los indicadores que después el Fondo Social nos va a requerir. Y son 3 cuestionarios que se dividirán, el primero antes de la movilidad, el siguiente al finalizar la movilidad y el tercero será 6 meses una vez finalizada la movilidad. Estos cuestionarios, una vez estén adjudicadas las movilidades, los pasaremos por correo electrónico a los participantes y las participantes que hayan obtenido la plaza y estará en formato Forms, ¿vale? Es importante que lo hagan y, bueno, pues no cumplimentarlos puede suponer el perder la plaza o devolver la ayuda, ¿vale? Es muy importante que al menos el inicial, antes de irse, lo hagan para poder garantizar que realmente pues, van a poder disfrutar de la estancia, ¿vale? Bien, el papel del centro educativo. Bueno, aquí desde la Dirección General lo que voy a explicar un poco los diferentes roles, ¿vale? El centro educativo en conjunto sería un poco tienen un poco la tarea de difundir, ¿no? Nosotros desde aquí hacemos difusión a los centros, ¿vale? Y evidentemente al alumnado, al profesorado y todo, con los medios que tenemos, con redes sociales y la página web, pero dentro de cada centro sí que es importante que se haga una difusión interna, ¿vale? Vais a oír la palabra difusión o difundir varias veces a lo largo de la presentación porque al final es la única manera que tenemos de llegar al alumnado. Tenéis que pensar que debe ser un proceso totalmente transparente y para todos, o sea que debe de llegar al máximo número de miembros que sean susceptibles de poder solicitar la beca, ¿vale? ¿Qué también tiene que hacer el centro? Tiene que hacer una selección del alumnado. Pensad también que el programa Eurotraining es un programa, como por ejemplo puede ser el programa Erasmus+. Para el programa Erasmus+, dentro de cada centro se hace una selección del alumnado, pues para el programa Eurotraining también se debería hacer una selección del alumnado. Porque nosotros, al final, ahora lo veremos cuando explique un poquito el baremo, lo que haremos en la Dirección General será ordenar todas esas solicitudes que nos vais a entregar de los diferentes centros y con ese orden, pues el orden será según la puntuación que se haya dado en el alto baremo, serán las adjudicaciones que se den a los beneficiarios y las beneficiarias, ¿vale? Entonces debe haber una selección previa por parte de los centros. El centro educativo debe de presentar las solicitudes, ahora explicaremos cómo a través de la plataforma Aubice y por supuesto pues debemos de acompañar durante todo el proceso al alumnado, antes, durante y después. La función más ya específica de la tutoría para nosotros, para la Dirección General, y creo que así debe de ser, es la persona referente del alumnado, ¿vale? A través de esta figura es la persona en la que el alumnado se tiene que apoyar en todo momento para cualquier duda que le pueda surgir, ¿vale? Es la persona cercana que va a tener que estar lidiando, digamos, o asesorando y apoyando al alumno o la alumna. Antes de solicitar, difundiendo entre el grupo de alumnados las posibilidades durante el procedimiento para, bueno, pues con el cumplimiento de todos los plazos, si hubiera que entregar alguna documentación, que ahora veremos que esto lo hemos también simplificado bastante, ¿vale? Después, una vez esté adjudicada esa movilidad, antes de la movilidad también debe haber un acompañamiento, porque habrá un momento en el que
el alumnado que sea beneficiario, que haya obtenido la adjudicación, va a tener que ponerse en contacto con la empresa que va a gestionar todas estas movilidades y ahí también tiene que haber un apoyo de la tutoría. Y, por supuesto, después de la estancia, pues siempre es importante tener un feedback de todo lo que ha ocurrido para, bueno, después poder extrapolarlo al resto del centro educativo y, por supuesto, también acordaros de los cuestionarios que tienen que rellenar, ¿vale? ¿Cuál sería la función? Bueno, pues ya más o menos lo he explicado, ¿no? Debería de informar y orientar al alumnado, ayudar con todos los requisitos y los destinos, debería de hacerle un asesoramiento según la familia profesional que sea, según el ciclo formativo, el perfil del alumnado, el destino que haya ofertado. Hay que apoyarle durante el proceso de rellenar el autobaremo. No lo tiene que hacer el alumno solo o no lo tiene que hacer el tutor solo. La idea es que el alumno o la alumna tengan la iniciativa y sean proactivos, pero siempre que estén apoyándose un tutor o una tutora, ¿vale? Que esté supervisado por ellos. Como he dicho antes, hay que hacer el seguimiento de los plazos y los correos. Ahora veréis que hay que estar súper pendiente del correo, ¿vale? El correo que se ponga en la solicitud, por favor, ese es el que hay que estar revisando constantemente, los que soliciten, porque ahí se tiene que después llegar a toda la información de los siguientes, ¿vale? Disculpa, Rafa, se ha perdido un momentito el audio. ¿Puedes repetir esta última frase? Sí. Desde el seguimiento de los plazos y los correos, por ahí. Bueno, repito. Sí, correcto. Vale, nada. Comentaba que la tutoría debe hacer un seguimiento de todos los plazos que va a tener este procedimiento y también un seguimiento específico de los correos, ¿vale? Atendiendo especialmente a ese correo que se va a poner en la solicitud porque es donde llegará toda la información. Y habrá un momento, que luego más tarde explicaré, que habrá que aceptar o rechazar. Vamos a enviar el mismo correo que se envía a la persona adjudicataria, al alumno o la alumna, una copia siempre a la tutoría, ¿vale? La idea es que estén ambas partes informadas para que el tutor, si vemos que el alumno o la alumna no responde, oye, ¿te ha llegado un correo? Oye, ¿has revisado el correo? ¿Vale? Así también el tutor puede estar al corriente de todo en todo momento, ¿vale? Y luego comentaba, no sé si lo he llegado a comentar, pero lo repito, ayudarles sobre todo en la toma de decisiones, porque a ellos ahora cuando les otorgan la movilidad, o antes incluso ya solicitarla, ya deberán de tomar decisiones de qué destino elijo, qué empresa elijo, estas prácticas me vienen bien para mi ciclo formativo, para mis estudios, estas no, y ahí necesitarán una persona de referencia. Vale, ¿qué no debe hacer el alumnado solo? Bueno, pues un poco todo lo que no debe hacer solo es lo que debería hacer solo, ¿no? Lo que hemos comentado, pero al revés. La resolución no debe de interpretarla él solo, está bien que se la lea el alumnado, pero siempre con el apoyo de la tutoría. Calcular el baremo sin ayuda, está bien que supervisemos los tutores y las tutoras esa baremación. Lo mismo con los destinos de orientación, supervisarlos y un poquito orientar, ¿no?, a qué destino, y lo que no deben hacer tampoco es escribir directamente a la Dirección General de Formación Profesional. Aunque nosotros ahora vamos a pasar todos los correos de contacto, la verdad es que nos gustaría que se canalizara todo a través de la persona de referencia, que son los tutores y las tutoras. Si hay muchas dudas o hay alguna duda, que sean los docentes que nos escriban directamente a nuestro correo para dar respuesta, ¿vale? La figura del coordinador o coordinadora de internacionalización. Vale, esta figura requiere un apoyo organizativo. No va a ser la persona de referencia del alumno o la alumna, pero sí que va a estar al corriente del proceso en todo momento. Debe de hacer de enlace entre la tutoría y la dirección. Hacer un seguimiento del programa y, bueno, realizar esa coordinación interna y asegurándose de que si hay alguna duda, pues por parte de los tutores o tutoras puedan acudir a esta persona de coordinación y hacer un poco el enlace también con la dirección. Y en este caso va a ser meramente o casi todo administrativo, ¿vale? Van a ser los directores y las directoras los que puedan presentar, o puedan, no, los que deban presentar las solicitudes en óbice, que ahora explicaré los plazos, ¿vale? Van a validar el autobaremo. Al final de cada solicitud habrá un check validando el autobaremo. Y nada, ellos gestionarán todo el trámite oficial, ¿vale? No sustituye en ningún momento al acompañamiento tutorial, ¿vale? Es lo que queremos explicar. Vale,
otra vez volvemos a la palabra difusión, como os he comentado. Voy a explicar un poquito el procedimiento de manera muy resumida, ¿vale? Difusión. ¿Por qué difusión? Pues por lo de siempre. Cuanto más personas llegue, mejor. Más opciones tendrán y, bueno, lo que comentamos, al final todo el mundo tiene que estar enterado o debemos, es nuestra función desde aquí la Dirección General y desde los centros, hacer visible este programa para todo el alumnado, en este caso la mayoría. Vale, paso a paso, lo primero será el día 23, se publicarán las plazas. A partir de ahí el interés del alumnado pues ya se irá, ¿no? En función de las plazas que haya, ya se mostrará un interés del alumnado, a ver si solicitan o no solicitan, ahí es donde entra el tutor o la tutora para motivar y si no están decididos acabar de impulsarles y de darles ese empujón, ¿vale? Los centros hacen la selección interna del alumnado, exacto, del alumnado que va a participar o no. Más tarde la dirección solicitará a través de óbice, se hará una baremación, se sacarán los listados y después se aceptará la plaza, ¿vale? Ahora lo explico con un poquito más de detalle después una diapositiva que tenemos más tarde en el cronograma. ¿Qué hemos incluido en la baremación de esta convocatoria? Pues en esta convocatoria vamos a baremar la nota media, ¿vale? Habrá unos rangos de puntuación en función de la nota media. Después, por otro lado, tenemos también los idiomas. Tenemos un apartado de la baremación y un segundo idioma en el siguiente apartado. Aquí lo mismo, habrá un rango en función del título, si es A2, B1, B2, C1, C2, etc. Otro aspecto a baremar va a ser la asistencia. Esta asistencia también tiene un rango en función de la asistencia que los propios tutores pueden sacar de la plataforma Ítaca, ¿vale? Es un dato objetivo, ahí con esos datos yo creo que no tendréis ningún problema. En función del porcentaje de asistencia se aplicará una puntuación u otra. También vamos a valorar la participación internacional, quiere decir que si algún alumno o alumna ha participado ya en algún evento de internacionalización del centro, los Erasmus Days o cualquier, jornadas de difusión que se hayan hecho en los centros, que hayan tenido la iniciativa o hayan querido, pues, todos, no sé si tenéis centros, cualquier cosa que creáis que el alumno ha mostrado interés y se lo podáis certificar, pues para ellos le va a sumar puntuación. Y después, como ha comentado también la directora general, este año se ha incluido la compensación por desigualdad, que hay varios casos en los que también están descritos en la tabla de la resolución, que otorgarán también una puntuación u otra, depende. Bueno, hay un rango que ahí lo podéis consultar. Y en cuanto a la igualdad de género, se va a premiar con más puntos a aquellas familias profesionales en las que el género de la persona que solicita sea minoritario, ¿vale? Dentro de la página web habréis visto que hay una tabla donde podéis ver la puntuación en función de la familia profesional. Es meramente informativa. En óbice al director o a la directora, cuando el director o la directora en óbice clique en la familia profesional a la que pertenece el alumno o la alumna que solicita, automáticamente se le va a otorgar la puntuación si la tiene que recibir o no, en función del género, ¿vale? O sea que en principio ahí no debéis de hacer nada, simplemente, a ver, podéis confirmarlo en las tablas que se ha puntuado bien por si hubiera algún error y, por favor, por supuesto, nos lo decís, ¿vale? Pero en principio, al incluir, repito, al incluir la familia profesional, por defecto ya debe dar la puntuación. Vale, una vez se ha realizado, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? La difusión, el alumnado se interesa, el alumnado se autobarema, después de la autobaremación ya metemos la solicitud, las direcciones en el óbice, ¿vale? Se cuelga la resolución con las plazas, las provisionales, ¿vale? Y bueno, al final después, ahora explicaré también bien en el cronograma, tenéis ahí 3 días de alegaciones para la resolución provisional y una vez esté ya la adjudicación, el alumno o la alumna tienen 3 días hábiles para responder a nuestro correo oficial eurotrainee@gva.es
¿vale? Diciendo si aceptan o renuncian a la plaza. Nosotros les comunicaremos con este correo que ha sido adjudicado por una plaza con el código tal, en el destino tal, ¿vale? La descripción de la plaza que ellos han solicitado, que han podido solicitar varias. En esa solicitud se pueden poner hasta 10 plazas ordenadas por preferencia, ¿vale? Una vez reciban ese correo, ese mismo, darle a responder aceptando o renunciando. Y este paso es muy importante, porque si en esos 3 días no se responde, consideramos que se renuncia a la plaza. Enviaremos también copia a los tutores, ¿vale? Para que estén al corriente y, bueno, estén un poquito encima de ese alumno o esa alumna que puede ser más despistado o que, profe, lo tengo en el otro correo o es que ese correo no lo miro, etcétera, ¿vale? Después de aceptar, vale, nos ponemos ya en la situación, ya nos han dado la movilidad, ya hemos sido adjudicados, hemos respondido al correo, la aceptamos. Vale, a partir de aquí, nosotros, la dirección general, nos vamos a poner en contacto con la empresa que va a realizar toda la gestión del alojamiento, del transporte, de la empresa, etcétera, de las dietas, todo, para que se pongan en contacto con esos alumnos y alumnas que han sido adjudicados. ¿Vale? Entonces, en ese momento es muy probable, casi 100%, que las empresas les soliciten, porque lo piden las empresas de acogida de los países donde van a ir, un currículum Europass en inglés, una carta de motivación y en algunos casos pueden solicitar hasta una entrevista, ¿vale? Con la empresa de destino. También es probable que esta empresa que va a hacer la gestión solicite un depósito al alumno, que luego será reembolsado otra vez cuando finalice la movilidad. En este sentido, es conveniente que ya desde el inicio, desde ya mismo, aquellos y aquellas alumnos y alumnas que estén o que creáis desde la tutoría que van a solicitar o que estén por la labor de apuntarse, que vayan rellenando su currículum y su carta de motivación, que lo tengan preparado, porque los plazos vais a ver que van a ser un poco ajustados, ¿vale? Entonces, van a tener como una semana prácticamente para poder entregar toda esta documentación después de aceptar a la empresa que va a hacer la gestión, ¿vale? Errores, ¿qué errores frecuentes que nos hemos encontrado? Pues los plazos. Los plazos son súper importantes. Vamos bastante ajustados en el calendario porque si no, no nos daba tiempo a que este curso se fuera nuestro alumnado de movilidad y hemos luchado porque así fuese, ¿vale? No queríamos dejarlo pasar más. Entonces, estaros al corriente, por favor, los tutores y tutoras, encima de los plazos, ¿vale? Porque si nos pasa un plazo, si se nos pasa el plazo de aceptar, significará que rechazo la movilidad. Hay que estar pendientes del correo y, por favor, también muy importante, los datos. A veces nos baila el DNI, un número, la letra, el apellido, el correo electrónico, se me olvida poner el arroba o el .es, etcétera, ¿vale? Por favor, tenedlo en cuenta porque cuanto menos cometamos estos errores, más fácil será para nosotros después identificar, porque a veces nos llegan los datos, si están mal, nos cuesta identificar el alumno, el tutor, el centro, etcétera, ¿vale? Aunque si tiene que pasar, pues no pasa nada, haremos lo que podamos, pero evitémoslo al máximo. Vale, en esta diapositiva os quiero presentar un poquito lo que es el calendario del proceso de selección, ¿vale? El primer día sería hoy, que es el día 19 de enero, que estamos ahora mismo en esta sesión informativa. El 23 de enero, que es viernes, si no me equivoco, ¿vale? Será la publicación con la oferta de ese 90% de todas las plazas, de las 666. Acordaos que es el 90%, ¿vale? Que no pasa, no pasa nada si la solicitáis ahora mejor, pero es verdad que si no cogemos tren, pues tendremos otro, ¿vale? Que será en abril. Eso tenedlo en cuenta, que no cunda el pánico en ese sentido. Después, del 26 de enero al 9 de febrero, será la apertura del óbice para realizar el trámite de solicitud. Ahí son 10 días hábiles. Podéis ver en el calendario que están el 24 y el 25, que es fin de semana, que hemos intentado que caiga así también, porque como la normativa siempre nos habla de días hábiles, hemos querido meter ahí 2 días más también, porque aunque no sean, digamos, oficiales y hábiles, pero sí que son 2 días más que os dan de margen para poder pensar qué plazas voy a pedir, qué no voy a pedir, cómo informar al alumnado, cómo orientarle, etcétera, ¿vale? Una vez finalizado el trámite de óbice, que es el 9 de febrero,
Ahí tendremos nosotros unos días para gestionar toda esa documentación y esa información y el 13 de febrero publicaremos la adjudicación provisional, ¿vale? Una vez publicada esta adjudicación provisional, habrá 3 días para hacer alegaciones sobre ese listado, ¿vale? Lo mismo que antes, dejamos también el 14 y 15, que es fin de semana, que aunque no son días hábiles y no oficiales a efectos de la resolución, pero sí que os dan un poquito más de margen para ver si pues, mi alumno o alumna ha sido seleccionado, si está bien la plaza, es el código correcto, o he solicitado otra, o esta no es, o hay algún error en el apellido, o en el DNI, o lo que sea, ¿vale? Ahí tenéis 3 días para alegar, o a lo mejor la baremación no es correcta, cualquier cosa. Importante, insisto, los plazos. Lo repetiré hasta la saciedad. Si nos vamos al 19 de febrero, esa alegación ya no la podremos admitir, porque no podemos admitírsela a nadie. Ni a uno porque es que se me ha olvidado mirar el correo, ni a uno porque es que yo no lo había visto que la habían publicado, etcétera, ¿vale? Tener en cuenta siempre la página web. Ese va a ser el canal oficial de publicación de todos los listados, provisionales, definitivos, etcétera, ¿vale? Una vez hemos recibido las alegaciones o las posibles alegaciones, tenemos ahí un día para gestionarlas y tramitar esa información y el 20 de febrero vamos a sacar la publicación del listado definitivo, ¿vale? Ahí lo mismo, tenemos 3 días hábiles, que hemos dicho, que he comentado antes, para aceptar o renunciar a la plaza adjudicada. Hemos hecho también, si no me equivoco y no recuerdo mal, el 21-22 es fin de semana. Ahora mismo no tengo de antes, pero tenéis ahí 2 días más, aparte de los 3, para poder, pues lo típico, que no he mirado el correo, que el sábado, yo sé que el sábado o el domingo no son días para hacer este tipo de gestiones o mirar el correo, pero bueno, hay gente que a lo mejor pues sí que le viene bien esos 2 días porque de lunes a viernes pues está por otras cosas, ¿vale? Importante, 23 al 25, 3 días, aceptar o renunciar. Si no contesto, es una renuncia, ¿vale? A partir de aquí, con todas las aceptaciones que tengamos y renuncias, pasaremos a, si es el caso, a los listados de espera, porque se van a generar unos listados de espera. Y a partir de aquí iremos contactando con la gente que esté en lista de espera si ha renunciado alumnos o alumnas anteriormente, ¿vale? Y bueno, yo creo que el calendario más o menos está claro. Es lo que os he comentado, es un poco apretado, pero bueno, en abril habrá otro cronograma como este que también colgaremos en la web y os iremos informando, no os preocupéis. Vale, pues nada, ahora yo le doy la palabra a Rosa, mi compañera que está por ahí. Rosa, ¿y quieres comentar tú lo del profesorado, unas pinceladas? Sí, Rafa, gracias. Siguen entrando preguntas y respuestas por el chat. Voy a dejar de contestar durante un ratito. Simplemente recordaros a todos que si son preguntas sobre el programa Eurotrainee Alumnado, podéis seguir enviándonoslas al formulario que se ha habilitado al efecto. Lo he puesto ahí en el preguntas y respuestas en varias ocasiones. Entonces, si queréis, lo canalizamos por ahí, así no tenemos varias fuentes de entrada de preguntas. Y con posterioridad, lo que no dé tiempo a contestar hoy en la sesión, lo podremos contestar por escrito a través de la página web, teniendo ese registro en el formulario, como ha explicado Rafa. Bueno, pues hacemos aquí como un paréntesis, porque hasta ahora la sesión ha estado dedicada a Eurotrainee Alumnado, pero no queríamos dejar pasar la ocasión para anunciaros que también se está gestionando un Eurotrainee para el profesorado, para todas las personas que trabajamos en formación profesional, dando clase directamente en ciclos de grado medio y grado superior, principalmente. Entonces, queríamos aprovechar que estáis hoy aquí 268 personas, entre ellos supongo que muchos docentes, para que ya vayáis un poco oyendo de este nuevo programa también, que trae novedades y que vamos a necesitar también de vuestra colaboración, como ahora os explicaremos. Entonces, bueno, pues mira, ahí en pantalla tenéis un poquito las novedades de esta edición, que va a tener 909 plazas para profesorado. Las estancias van a ser de duración de una semana completa, con 5 días, en el mejor de los casos, 5 días laborables y máximo de 40 horas de esa formación, porque estas estancias van a estar muy orientadas a la formación específica, como ahora comentaremos, de cada una de las especialidades o familias profesionales que tenemos en el... ¿Puedes pasar a la anterior, Rafa, por favor?
Sí, estaba diciendo que los países admisibles serán los mismos que para Eurotrainee alumnado y los podéis encontrar en la guía de programa Erasmus, no hay pérdida. ¿Por qué hablamos de estos países admisibles? Porque os vamos a pedir que propongáis formaciones. Las fechas todavía no os podemos confirmar a partir de cuándo va a ser posible que podamos lanzar la difusión y decir que ya está en marcha, porque todavía se está gestionando los contratos con las empresas que van a hacer las movilidades y también se está gestionando pues, el tema de la publicación de la resolución de Eurotraining Profesorado. Ahora sí, si quieres cambiar, porfa. Vale, pues no sé si se ve bien ahí, pero una novedad que se ha detectado en ediciones anteriores, que sí que solicitabais desde el profesorado, es que las formaciones fueran un poco más específicas de vuestro sector, porque necesitáis o tenéis la necesidad de después transferir al aula conocimientos mucho más específicos, más basados en vuestros intereses y en vuestro ámbito de aplicación docente del día a día. Entonces, para eso hemos creado ese formulario, otro formulario, perdonadnos, esta presentación está hoy llena de formularios, pero en este caso es el QR que veis ahí en pantalla, que es para que paséis vuestras propuestas formativas de estancias o formaciones específicas de vuestro sector que os gustaría realizar en el extranjero. Vale, hasta ahí fenomenal, pero queremos que seáis muy concretos. O sea, no nos interesa tanto que nos digáis, me gustaría hacer un curso de postproducción, por ejemplo. Vale, sí, pero dime por favor si conoces una entidad en los países admisibles de la guía Erasmus que de este tipo de formaciones, ¿dónde está? Pásanos su página web, su contacto para que nosotros podamos cocinar desde aquí, que esa movilidad sea posible hacerla, ¿vale? Entonces necesitamos que ese formulario lo rellenéis con el máximo cariño posible. Cuanto más concreto, mejor, para que podamos directamente tener el contacto directo con la entidad o la organización o el centro, la universidad, el ayuntamiento, lo que sea, que nos ofrece esa formación específica. Vale, eso por un lado. Bueno, como veréis, son estancias, cursos de una semana, 40 horas, lo que he comentado algo antes, perdón, y que sean unas necesidades reales y que sean viables, ¿vale? Que sea una propuesta que vosotros realmente creéis que pueda hacerla cualquier profesor de vuestra familia profesional. Como saldrá luego publicado en la resolución, esta participación activa en la de hacernos propuestas para Eurotraining y profesorado tendrá también como una compensación a la hora de que podamos tener en cuenta que habéis hecho propuestas viables. Eso no quiere decir que yo hago una propuesta y me voy a esa movilidad. No. Simplemente hacemos propuestas de nuestra familia profesional que luego se publican y según un baremo que será con igualdad de condiciones para todos, pues podremos optar a ellas. Sí que es verdad que si hemos hecho propuestas, ya sea esa u otra que haya sido viable, se nos va a tener en cuenta esta participación activa a través de este formulario QR. Y a partir de ahí, pues haremos una sesión informativa cuando esto esté un poco más madurado, que esté ya publicado, que estén las empresas contratadas, pero sí que queríamos ya lanzar al vuelo este formulario de propuestas para ir tomando vuestro feedback, ver por dónde van vuestras necesidades, si podremos o no hacer la realidad, e ir contactando con esas empresas o con esas instituciones que ofrecen esos cursos en la Unión Europea. Pues nada, yo creo que con esto tendríamos un poco la pincelada que queríamos dar sobre Eurotraining y profesorado. Así que si queréis, podemos pasar al turno de preguntas. Vale. A ver, tenemos preguntas más concretas y tenemos preguntas un poco más generales. ¿Por dónde queréis que empecemos, Noelia, Rafa? Vale, donde tú te sientas más cómoda. Sí, como tú Pues has empezamos, dicho, si queréis, por las generales, que igual dan respuesta a las específicas. Vale, yo pues perdona, Rosa, un segundo antes de que empieces. Quería sí, decir dime. que las que vamos a contestar aquí, voy a repetir lo que he dicho, pero prefiero repetirlo y quedarme tranquilo. Sí. Vamos a contestar o a responder algunas preguntas que tú has canalizado, ¿vale? Las que tengamos respuesta las vamos a hacer ahora inmediatamente, por supuesto, y las que no o no de tiempo, vamos a crear ese archivo con preguntas y resolución de dudas que colgaremos en la página web junto
a esta presentación que estamos ahora mismo proyectando y la grabación de la sesión, ¿vale? Para que nadie se quede con es que no se ha respondido a mi pregunta o esto que considero que es importante o no, vamos a dar respuesta a todo y si no al final os dejaremos nuestro contacto para que aquello que no quede claro lo aclaremos. Vale, gracias Rosa. Fenomenal. Pues vamos a dedicarle un tiempecito ahora a esta resolución de respuestas y como ha dicho Rafa, lo podréis tener también por escrito. Vale, así a grandes rasgos, ¿quién puede participar en el programa Eurotrainee Alumnado? Alumnado de grado medio y grado superior únicamente. Vale. De La básica y curso de centros, especialización se quedan fuera. vale, de acuerdo. En este programa sí, ¿vale? Y sería para centros públicos, ¿no? O sostenidos con Concertados. fondos públicos. Exacto. Vale. Exacto. ¿Y cómo y quién presenta la solicitud? Que esto también a veces genera, ¿no? Como hay un poco de novedades. Si Vale, podéis pues sí. contestar. Sí, claro. A ver, la solicitud administrativamente la presenta el director o la directora del centro a través del óbice, ¿vale? No quiere decir que todo el trabajo de pues, interesarse por la plaza, de hacer el autobaremo con la resolución en la mano y facilitar a la dirección todo lo que va a ser la solicitud que yo como alumno o alumna, respaldado por mi tutor, presento, lo tienen que hacer evidentemente la tutoría, como hemos dicho, acompañando al alumnado, pero el trámite lo hace la dirección. El centro es el canal que nosotros vamos a abrir, que es óbice, que estará abierto a partir del 23, no, el 23, 24, 25, el 26, después del fin de semana, el 26, lunes 26 de enero hasta el 9 de febrero. Fenomenal, gracias. Más cositas, os preguntamos. ¿Cuántos destinos pueden solicitar cada participante? 10. Son 10. No sé si lo he llegado a comentar, pero si no está en la resolución se puede ver. Son 10 destinos ordenados por preferencia, ¿vale? Y aquí voy a hacer una puntualización también. Y es que si, por ejemplo, que puede ser el caso, que a todos nos ha pasado, introduzco mi solicitud con los destinos que sea, ostras, que me he equivocado, que lo he hecho mal, que es que el orden no era ese, que no he puesto el curso que se me ha olvidado. ¿Puedo hacer otra solicitud? Sí. Puedes hacerla dentro de plazo, pero solo va a quedarse registrada la última que se presente, ¿vale? No sé si me explico. O sea, de cara a directores, ¿vale? Que tengan, directores y directoras, que tengan claro que si el alumno X solicita, quiero esto, vale, ya está claro, lo presentamos a los 2 días. Oye, que me he equivocado, es que no era esta la plaza que quería, era la otra. Vale, no pasa nada. Dentro del plazo se podrá, pero se anulará la anterior, ¿vale? Sí, como pasa con las adjudicaciones cuando solicitamos Es lo destino. mismo La en un última, concurso de traslado, exactamente. Sí. Efectivamente, machaca. La última que hagas, machaca las anteriores, ¿no? Se eliminará, ¿vale? Es un de detalle acuerdo. Tendremos en cuenta la última solicitud mandada, la anterior, incluso se borra en óbice. Dentro del plazo, la última La mandada. última de la misma persona, con el mismo DNI. Ok, vale. Vale, ¿qué ocurre si no obtienen plaza en la primera adjudicación? Nada, si no obtienes plaza, pasas automáticamente a la lista de espera, pero se te mantiene evidentemente la puntuación que has tenido en el proceso de baremación, no cambia. Exacto. Vale. Pasas a la lista de espera para esta primera convocatoria y si aún así, cuando la gente acepte o rechace, si por lo que sea aún así no te llega estando en lista de espera, pues no pasa nada, tienes una segunda convocatoria en la cual os recomendamos, os animamos a que volváis a intentarlo con las plazas que queden. Igual no es la ideal, pero bueno, siempre habrá plazas que podamos solicitar, ¿vale? Claro, porque también aquí hago el apunte que lo dice en la resolución, que aquellas personas que ya hayan disfrutado o ya se les haya concedido una beca para una movilidad, en la siguiente convocatoria van con 0 puntos. O sea, esa persona no Sí. podría repetir por muchos puntos de idiomas, etcétera, que tuvieran el baremo. Siempre y Entonces, cuando no se queden plazas libres. ¿Vale? exacto. Es decir, no tiene preferencia sobre otras personas, No otro tiene alumno o alumna preferencia. que no haya ido. Ujú. Evidentemente, si quedan plazas y puede, pues repetirá, pero la idea es que, claro, que llegas al máximo número de alumnado para que lo pudiera disfrutar 666 personas diferentes. Claro, que esto quiere decir que no se desanimen aquellos alumnos que a lo mejor no tienen mucha puntuación por su baremo, porque la siguiente convocatoria es posible que, si ya se han agotado plazas, pues tengan ellos opción a poder disfrutar de la movilidad. Vale. Efectivamente.
es eso. En la primera convocatoria, todas esas personas que, como tú bien has dicho, puede ser que tengan más baremo que otros, ya habrán tenido plaza. Entonces, en la siguiente convocatoria ya no, digamos, competirán con esas personas que tienen que más ya baremo. han disfrutado. Han Muy bien. disfrutado. Siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la puntuación de la solicitud? Vale. Bueno, un poco aquí lo que he comentado. No vamos a entrar ahora porque en detalle de los puntos que otorgan cada criterio, pero va en función de los apartados que hemos visto en la baremación, que era la nota del expediente académico, idiomas, hay 2 apartados, para el inglés y otro para otro idioma, puede ser el del país de destino u otro. Después hemos hablado de la asistencia, la participación en actividades internacionales y luego están las compensaciones por desigualdad, discapacidad también tenemos y la igualdad de género. La igualdad de género, efectivamente. Muy bien, pues mirad, si queréis, aquí cuelo un par de preguntas que han entrado sobre igualdad de género, ¿vale? Sobre ese apartado en concreto, porque nos preguntan que hay algunas familias que no aparecen en el listado. En el listado que se ha colgado en la web, ¿vale? A ver si lo encuentro. Vale, preguntan de actividades físico-deportivas, industrias alimentarias. Entiendo que es, ¿no? Corregidme si nos equivocamos, que es porque esas familias no tienen una discriminación positiva, sea de género que sea la persona que solicita, porque son familias que están compensadas Están ya en cuanto a bastante matrícula. igualadas, sí. Hemos buscado las familias que tienen 70-30, digamos, la diferencia, ¿vale? Entre el alumnado matriculado y de un género o de otro, ¿vale? Cuando la diferencia era mayor de 70, o sea, entonces hemos introducido este baremo. Si no llegaban a ese 70-30, no los hemos introducido. En principio, exacto. De todos Claro. modos, si alguien ve que o cree que esa familia debe de estar por lo que sea, que nos lo escriba y nos lo diga porque, no sé, puede ser que lo revisamos y ya está, que no hay ningún problema. En principio es lo que ha dicho Noelia. Sí, los datos han sacado de Ítaca y con eso nos hemos basado. Claro, entonces no se trata de un error, no se trata de un error que se nos haya olvidado unas familias, sino que esas familias no tienen desigualdad de género en matrícula y por tanto no aplica ese criterio de dar más puntos si eres chico o chica. Vale. En principio sí, o que sea a lo mejor de enseñanzas de régimen especial, a lo mejor, no sé, es que no sé a qué se refieren de familias profesionales, no sé si No, es actividades físico-deportivas y industrias alimentarias. Sí, seguramente no cumplirá ese requisito de 70-30. Vale, pues os hago otra preguntita. ¿Es obligatorio aportar documentación al presentar la solicitud? No es obligatorio, o sea, esto va a ser un autobaremo y nosotros damos fe que lo que el director presenta a través de óbice es cierto. Aleatoriamente o ante alguna duda podemos llamar al centro y requerir esa documentación que se pide, pero nosotros vamos a dar fe que lo que presenta el director, esa asistencia que ha sacado de Ítaca, ese baremo en la desigualdad de género, la nota media, pues que es cierto. ¿De acuerdo? Vale, yo creo que aquí a lo mejor, no sé si lo preguntan quizá un centro más que a lo mejor un alumno, un docente, pero yo creo que lo preguntan igual por la idea de tenemos que recabar toda la documentación y custodiarla. A ver, yo no sé hasta qué punto los centros, yo creo que lo que hemos intentado es eso, que no hagáis ese trabajo, pero a lo mejor sí que es importante que el alumno sí que, aunque no la presente, oye, fulanito, fulanita, vais a pedir esto es lo que os pueden pedir de documentación, tenerlo a mano y controlado, porque si nos lo piden, os lo vamos a pedir, ¿me explico? O sea, un poco la idea, no almacenarla en el centro porque sí, pero es que sí que la persona solicitante sí que la tenga controlada para el momento que pueda llegar, si llega, de requerirla, ¿vale? ¿Me explico? Más o menos, no sé si era eso, Rosa, a lo mejor lo que quería preguntar, es que... Pues supongo que lo que quieren decir es si en la convocatoria hay un apartado para subir la documentación. No, nada, para juntar nada, es lo que digo, que la tenga preparada el alumno, o sea, la persona participante, que yo creo que debe tenerla preparada por si se la solicitamos, y si la solicitamos, la solicitaremos a título individual a cada persona que nosotros consideremos por el motivo que sea. ¿Vale? No debe de ni adjuntarla en óbice las direcciones de los centros, ni en teoría nosotros no obligamos a que lo custodien ellos ni nada. Eso ya cada centro que se organice como él considere. Pero sí que de alguna manera quien sube el trámite a óbice se hace responsable de que esa información es verídica. Sí. Que el autobaremo tiene detrás una certificación oficial o lo que necesite en cada apartado.
Eso sí, y sí que más o menos que lo tengan disponible, porque en el periodo de alegaciones sí que es fácil que se alegan y nosotros tenemos ya que comprobar algo fehacientemente, llamemos y pidamos la documentación. De acuerdo, vale. O sea, no hay que adjuntarla a la solicitud, pero sí tenerla a mano, ya sea el tutor exacto. o el alumno, dependiendo Eso. de cada centro, cómo se quiera organizar. Muy Exactamente. bien. Vale, creo que esto lo habéis comentado ampliamente en la presentación, pero nos vuelven a preguntar que quién acompaña al alumnado durante todo el proceso, porque hay un poco de dudas de si es el tutor, si es un tutor que se designa a tal efecto, si es el coordinador de internacionalización o Erasmus. ¿Podéis aclarar un poquito esta pregunta? Vale. ¿Yo? Sí, dale. Sí, bueno, como te has dicho, Rosa, yo creo que lo he explicado antes, ¿vale? Para nosotros es fundamental que sea la tutoría, ¿vale? La tutoría de ese alumnado es la que debe ser la figura de referencia en todo momento, ¿vale? La figura de la coordinación de internacionalización puede hacer o debería hacer un poco de nexo entre esa tutoría y todo el procedimiento, ¿no? Con los plazos, con la dirección general y con la dirección, para que la dirección esté al corriente, porque al final la dirección es la que hace el trámite administrativo, no vice. Pero la persona que acompaña es el tutor o la tutora. ¿Que se debe nombrar un tutor o una tutora expresamente para esto? Nosotros consideramos que no. Si el centro cree conveniente ahora crear la figura del tutor de Eurotrainee porque por su infraestructura o por sus recursos, por lo que consideren, lo quiere crear, eso ya nosotros no lo contemplamos ni para bien ni para mal, es una cosa estructural del centro y organizativa. Nosotros recomendamos desde aquí y consideramos que la figura o sea, el tutor o la tutora es suficiente, ¿vale? Vale. Pues tenemos alguna otra pregunta relacionada con el baremo, si queréis, porque preguntan un poco, así en general es un resumen de varias preguntas, sobre el nivel de idioma, si qué certificados son aceptables, y otra pregunta concreta, si un alumno tiene una lengua nativa diferente al castellano, pero no tiene un certificado en esa lengua, ¿se le puede valorar el apartado de idiomas de alguna forma? Esta igual tendríamos que consultarla con abogacía. Estudiarla un poco, porque es verdad que no puede darse el caso y no lo hemos contemplado como tal. Claro, o sea, una persona que sea, por ejemplo, nativo italiano, claro, pero si es su lengua materna, bueno, tendremos que... Sí, Esta es una de las que apuntamos y os Que damos apuntaremos en la, sí, en la web. apuntaremos Vale. y sacaremos en la web por si os veis. Vale, y en cuanto a las certificaciones de idiomas, entiendo que que las válidas, ¿no? Las que vamos a validar o que el centro va a validar, son las certificaciones oficiales que están aceptadas por el marco común de europeo. traslados. Exacto. No pasan un concurso de traslados nuestro, digamos. Las del marco de referencia europeo común, ¿vale? Marco europeo de referencia común, ¿no? Es el MERC, si no me equivoco. Vale. Sí, la siempre. Más preguntas. ¿Cuál es el importe que subvenciona el Fondo Social Europeo? ¿El alojamiento, el vuelo, la manutención? ¿Y qué es lo que debe abonar el alumno? Vale, el Fondo Social Europeo lo financia todo, ¿vale? Bueno, este programa es realmente, si nos entramos en el programa, es un 60-40, o sea, el 60%, una vez lo que se financia, el 60% sale de Europa y el 40% sale de fondos propios, pero digamos que de cara al alumno es que se le va a pagar absolutamente todo, y lo único que se le puede requerir al alumno con la empresa va a ser un depósito, ¿vale? Un depósito para ese compromiso de que va a realizar la movilidad. El depósito en el antiguo programa se gestionaba en el centro, en este lo va a gestionar directamente la empresa, ¿vale? No va a haber ya ese depósito, no va a estar en los centros educativos. Y nada, o sea, va todo. Sí, no, el alumnado no tiene que poner nada de su bolsillo que sea extra, ya cada uno lo que quiera, pero en principio y el final está todo cubierto desde el transporte, la llegada a destino, el alojamiento, la manutención y la formación en la empresa, los desplazamientos a la empresa que tengan que hacer desde el alojamiento, etcétera, ¿vale?
Y el compromiso, como bien ha dicho Noelia, repito, el depósito, ¿no? Es una manera de compromiso. Y muy importante, el otro compromiso que hemos comentado, que no sé si se acuerdan los compañeros o no que nos estén escuchando y las compañeras, los formularios. Los formularios que tienen que rellenar el alumnado, que son los indicadores para que, como es que gracias a la pregunta que me hacéis, ¿qué financia? Pues financia esto si hacemos los cuestionarios, que son sus indicadores. Si no hacemos esos formularios y respondemos a esas preguntas, esa financiación pues a lo mejor no nos llega, que la pagaré la comunidad, pero bueno, un poco por lo que hablamos de compromiso. ¿vale? De cara a lo que dice Rafa, este formulario inicial, ¿vale? Se va a mandar y si no está relleno y cumplimentado, no se irá al alumno. Este es inicial, es antes de que empiece la movilidad. Por tanto, para no pillarnos luego en que no podemos financiar esa movilidad, ese formulario, si no está enviado, no lo tenemos nosotros, no realizará la movilidad. Ese formulario inicial. Luego, a la vuelta, tiene que rellenar otro y luego dentro de 6 meses. El de 6 meses es más complicado, pero ya estaremos nosotros y los técnicos que tenemos de Fondo Social Europeo para requerirlos. Pero sí que tener en cuenta que el inicial, si no lo rellena, no hará la movilidad. Vale. ¿Algo más? Sí, Por hay un montón de preguntas. Yo no sé, ¿queréis que sigamos? Porque no paran de entrar. Quizá hay Sí, una que sí que deberíamos resolver más. ahora, que creo que han entrado bastantes números, que es sobre el tema de formación en empresa. Vale, a ver si podemos. A ver, Si podemos o tenemos que avisar a los Vale. compañeros. A ver, un poco, yo creo que lo que están preguntando es, primero, ¿les cuentaría como formación en empresa? Sí. Es la idea. Vale. Sí. O sea, la respuesta es sí, cuenta como formación en empresa. Me preguntan, si ya han empezado formación en empresa, ¿lo pueden disfrutar igual? Sí. O sea, es opcional que les cuente o no para formación en empresa. Quiero decir, si han acabado su número de horas en formación en empresa, podrían de todas maneras hacer la movilidad, aunque ya no sume en el número de horas de formación en empresa de ese periodo. Poder puede, o sea, no hay ningún problema. No es vinculante que tenga que hacer esas horas para solicitar la movilidad. Si ya las he hecho, mientras esté matriculado y sea de grado medio, grado superior, las puedo hacer. Lo que no sé, aquí sí que tendríamos que, yo por lo menos, consultar con los compañeros y las compañeras de formación en empresa si se les puede contar más horas como extracurriculares o hacer un pequeño reconocimiento porque al final va a hacer más horas de las que les corresponde por su titulación. Que será pocos casos, en este apartado serán muy poquitos casos, pero bueno, si se diera el caso, tenerlo presente también, cómo podríamos gestionar desde aquí. Sí. Yo creo que para eso lo importante es que quede registro de que se ha hecho. Y eso Exacto. está en la página web, en cómo puedo hacer el reconocimiento de formación en empresa. Hay un PDF que está con las instrucciones, ¿vale? Si no, eso sí no queda claro, que nos lo pregunten o quizá directamente a los compañeros de formación en empresa, porque al final esta pregunta sí que la tenemos que derivar a ellos. Sí. Pero yo creo que más o menos es esa la respuesta. Vale, sí, también había preguntas de, y una vez que el alumno ya se ha ido ese periodo y le sobran horas, o sea, le faltan, mejor dicho, le faltan horas para completar la formación en empresa, ¿puede quedarse en la misma empresa realizando las horas que le falten? Entiendo que está preguntando que se quede en la misma empresa en el extranjero. Sí. Ya tendría que gestionarlo directamente el centro con esa Claro, empresa fuera claro. de lo que es el programa Eurotraining, ¿no? Entiendo. Exactamente, sería como hacer la formación en empresa en el extranjero, pero ya fuera del programa de Eurotraining. Claro. Claro, Efectivamente. Eurotraining acabaría, por ejemplo, un domingo o un viernes y la formación en empresa directamente gestionada con el centro podría empezar el lunes siguiente si las dos partes así lo acuerdan, pero ya lo tendría que gestionar el centro, no a través del programa. Exacto, acabaría el programa y la subvención del programa. Y la subvención del programa también acabaría, efectivamente. Con lo cual, es importante, si hay que valorar. Claro, ya no tendría el alojamiento, la manutención y todo incluido. Todo, en ese tendrían que caso, gestionar todo. Sí, vale. Pero bueno, puede ser que haya un programa Erasmus y a lo mejor puedan continuarlo con un K100. O en la misma ciudad, combinar luego en otra empresa del mismo entorno, o miles de posibilidades. Eso es posible, pero ya sería fuera de Eurotraining, claro. Vale. Pues luego también preguntan si las plazas van a salir publicadas por familia y distintamente si es de grado medio o grado superior.
Pues eso es una cosa que todavía no podemos decir al 100% seguro porque todavía estamos gestionando toda la información de esas plazas que nos está pasando la empresa. A priori, no tenemos pensado que esté dividido en grado medio y grado superior, ¿vale? Sí que van a haber unos comentarios para cada plaza orientativos para ver si coincide con el perfil de lo que estás buscando o lo que no. Pero todavía no podemos No van a hilar salir tampoco, yo creo. clasificadas en principio No, por grado medio, no, grado porque es como... superior. No, por familia profesional igual sí que podemos intentar hacer el filtro. Es que lo están haciendo los compañeros de informática. Esto yo si quieres me lo apunto y también lo podemos responder por escrito estos días con más certeza, ¿no, Noelia? Porque es que yo ahora mismo no Por lo sectores sé. seguro que sí, ¿verdad? Por áreas de sector productivo. Sí, Va a salir como estaba puesto va a salir por, pues, exacto, Exacto, por las áreas, por los sectores que hemos agrupado nosotros y los 5 lotes Como está en el anexo de la resolución, entiendo. Exactamente, Vale. exactamente. sí, a ver. Va a salir así, o sea, sí que va a salir que dentro del sector, sí que está. Sí, no. Creo que es el El sector anexo del 2. anexo 1. Sí, O el anexo ¿Vale? La 1. distribución de las plazas que te dice, pues el sector primario, que ahí estaría dentro, agraria, industrias extractivas y marítimo-pesquera, pues van a haber un total de 39 plazas. Así sí que va a salir. O sea, tú sí que vas a saber en qué sector estás, Claro. ¿vale? Eso sí que va a salir así. Vale, y luego Pero ya hay grado que ir medio y al grado superior detalle. no. no vamos a diferenciar, más que nada es que las empresas que gestionan todo esto, pues tampoco son conocedoras de todo esto. Lo que sí que les pedimos es que intentasen acotar al máximo el tipo de empresa que era y la formación que van a recibir para que el alumno sepa exactamente lo que le cuadra y lo que no. Vale, perfecto. Estaría súper bien, poder ajustarlo todo a ese nivel, pero también os lo digo a los compañeros docentes y las compañeras que estáis, pensad que esta experiencia de Eurotrainee, este programa es algo más, o sea, es algo más. Es, por supuesto, esa formación en empresa, pero conlleva otras cosas también de esta experiencia, ¿vale? O sea, tenemos que valorar también un poquito pues todo lo que es que va a participar alumnado que probablemente no haya salido a lo mejor de su pueblo, de su ciudad. O sea, conlleva mucho más que solo el hecho de que esté ajustado al perfil, al que entendemos también que a lo mejor el alumnado, sobre todo de grado superior, que sí que le interese que más ajustarlo al perfil. Pero bueno, de verdad que saldrán unas observaciones en cada plaza y yo creo que ahí estará bastante explicado y bastante concreto lo que ofrecen las empresas, ¿vale? Y si no, yo insisto, cualquier duda, os dejamos el correo, ahora lo pondremos ahí y si en alguna plaza en concreto queréis o necesitáis algo más de información, lo podemos también solicitar, ¿vale? Vale, yo creo que está bastante respondido casi todas las preguntas que han entrado tanto en el chat como en el formulario. A grosso modo, seguro que nos hemos dejado alguna que podremos revisar con más calma y publicar luego. Pero sí que nos hemos dejado simplemente dos fuera del comentario que podemos ahora dar respuesta, que también es un poco más así generalista, que sería ¿qué plazo hay para aceptar o renunciar una plaza que nos han adjudicado? Realmente, como plazo tienes 3 días. 3 días hábiles, ¿no? 3 días hábiles, exactamente. Creo que va a pillar un fin de semana por medio, que Sí, mira, se sí. convierte en 5. Si queréis, Sí, Ujú. presenta pongo aquí, Gracias. el ¿veis? cronograma. Ahí en el calendario. Sería del 23 al 25 de febrero, ¿vale? Que son Muy el bien. 23, 24 y 25 los 3 días hábiles, pero como el listado se habrá publicado el viernes 20, tenemos esos 2 días para... Bueno, de todas maneras, el 13 de febrero ya sale la provisional, Ujú. que ahí están las alegaciones y también ahí puedes renunciar a tu provisional. Claro, Sí, digamos que el 13 sí, sale, claro. el Al 13 es cuando sale la renunciar, provisional. El Ujú. 13 sale la provisional y tú ahí ya efectivamente. también tienes, ahí puedes alegar si no estás de acuerdo en que te has quedado fuera, por ejemplo, o también ya ahí nos das respuesta de si continúas en el proceso Sería o sigues. sería un detalle. Si alguien lo sabe ya en ese momento, nos ayudaría y nos facilitaría mucho, bueno, más que a nosotros, al compañero que está o la compañera en lista de espera, porque es una Claro. plaza que no se queda ahí en stand-by, ¿vale? Ujú. Si alguien por lo que sea
esperemos que no y que todo el mundo pueda ir a lo que se le adjudique, pero si por lo que sea no puede, evidentemente lo que dice Noelia, a partir del 13 de febrero ya pueden presentar la renuncia y no Luego- esperar al 23. Luego ¿vale? sale, exacto, luego saldrá el listado definitivo con todo esto y ahí ya vuelven a tener 3 días. Vale. Claro. Muy bien, ¿vale? en ese caso ya el del listado definitivo ya no habría plazo para alegaciones. Las alegaciones No. son del 16 al 18, de oye, que no me habéis Exactamente. contado bien el baremo, he tenido tal Correcto. problema. Mm. Del 16 al 18, una vez ya publicada la definitiva el 20, simplemente es aceptar. Y Eso por es. algún Exacto. caso de fuerza mayor, renunciar, ¿no? En el caso que no lo hayas hecho antes. Ujú. Vale. Y por último, ¿qué sucede si no se responde a ese correo de aceptación? Se da por hecho que sale fuera del proceso, que no sigue en el proceso. Vamos, sería como una renuncia. Como si una no contestas renuncia ese email. a ese correo. Vale. Vale. Pues yo creo Y que también, sí, di, perdona, Rafa. Rosa, que también creo que es importante, pues yo desde aquí, que renuncien a esta primera convocatoria tampoco significa que Exacto. no puedan presentar en la segunda, ¿vale? Esto es Ujú. algo que también a lo mejor, no, es que sí, a ver si voy a renunciar y ya me penalizan y no puedo presentar luego en abril si no hay plazas. Que no, que tranquilo, todo el mundo, que puede ser que se solicite, luego me lo he pensado mejor, no me cuadra bien por fecha, porque tengo esto, tengo lo otro, porque tengo que estar en clase y me interesa, no pasa nada. Si renuncias, no hay problema. En la siguiente convocatoria podéis presentar, ¿vale? Vale, fenomenal. Pues si queréis, podemos cerrar ya lo que es el turno de preguntas. Sí, vale, sí. De todas Vale. maneras, lo que hemos dicho, recabamos todas las que han quedado sin respuesta y estas que nos hemos apuntado y contestamos por escrito. Muy Y bien. nada, pues ya nos faltaría cerrar un poco la sesión, ¿no? Sí, nada, bueno, muchas gracias por la asistencia y bueno, esperemos que este programa tenga mucho éxito. Lleváis mucho tiempo pidiéndonoslo, tanto el del alumnado como del profesorado, que hemos querido daros esas pinceladas también, para, sobre todo con esta nueva variedad que podéis vosotros solicitarnos los cursos de formación que os gustaría hacer, de estancias o formación. Y os agradecemos muchísimo la conexión y por favor difundir entre el alumnado y nada, esperemos que sea todo un éxito este programa. Vale, pues nada. Muchas gracias, Noelia. Recordad, ahí tenéis la web de Eurotrainee, el correo. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa que veáis que consideréis notificarnos, nos escribís y intentamos dar respuesta lo antes posible. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.